y a partir de este momento nos estás acompañando con el hashtag redistribución ya. Sí, redistribución ya. Porque, a ver, en una economía como la Argentina, no hay que perder este dato, ¿eh? No hay que sumarse a la campaña destemplada, destituyente de sectores de la economía, del poder real o de la oposición que juegan al desánimo. No nos olvidemos, la economía argentina ha crecido y sigue creciendo. La industria automotriz ha aumentado en estos últimos tiempos, en este último mes, 13% otra vez. La industria de la construcción vuelve a crecer. Y también lo que ganan empresas alimentarias en la Argentina, enseguida te vamos a contar, volúmenes importantísimos. Los sectores del campo que siguen ganando. Entonces, ayer te mostrábamos el costo laboral de lo más bajo de los últimos tiempos. Sí, ese costo, ¿te acordás cuando tanto te hablaban en los 90 del famoso costo laboral en la Argentina? Bueno, está en lo más bajo de los últimos tiempos. Esto significa que por las ganancias que han obtenido empresarios, la gente del campo en estos últimos 2 años, están en condiciones de otorgar aumentos salariales ya. Por eso decimos redistribución ya. Por eso es importante este shock que comienza a aplicar el gobierno nacional. Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ponía de manifiesto el crecimiento de la economía argentina, en la que la provincia de Buenos Aires también había crecido y sigue creciendo, y sostenía que frente a estos que ganan mucho, también hay que avanzar. Lo decía de esta forma. Todo lo que empuje los ingresos, también los ingresos salariales, porque tenemos una situación donde la gente va recuperando el trabajo, Gato, eso es innegable, sí, sí. Pero el sueldo, con los aumentos de precio, empiezan a alcanzar. Obvio, obvio. Totalmente. Eso es lo que yo marqué, que estamos en una situación muy delicada, donde hay que reforzar todo lo que tiene que ver con las políticas estatales, de mejora de ingresos y de administración de precios. Lo que hay que tomar es medidas muy decididas también, porque a situaciones excepcionales, medidas excepcionales, y no hay que tener miedo con esto, de explicarlo y de hacerlo. Hoy también hay que decir, el presidente recibió por un pedido del propio secretario del gremio de camioneros, Pablo Moyano, lo recibió, almorzaron en la Casa de Gobierno el presidente con Pablo Moyano, quien reiteró, Pablo Moyano, frente a algunas versiones que se habían publicado en los últimos días, que se alineaba con sectores del kirchnerismo, y Pablo Moyano hoy le ratificó al presidente el alineamiento del gremio camioneros con el gobierno nacional, y además estuvieron hablando de lo que esta noche se anunció, la discusión de apertura paritaria. Fíjense que el gremio de los camioneros es uno de los que ha sido convocado a partir de mañana para la discusión de las paritarias, ¿no? El titular de la CGT, Héctor Adaer, esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, también saludaba esta medida de reapertura de paritarias. Por un lado hay que combatir la inflación buscando los acuerdos que vayan limitando los precios, sobre todo los precios que tienen que ver con lo doméstico, ¿no? Porque hay cuestiones internacionales que uno no las va a dominar, pero en lo doméstico intentar desde el Estado y con un acuerdo social buscar una pendiente descendiente del proceso inflacionario. Y el otro es recuperar los ingresos, porque la inflación, por más que uno se la plantee descendiente, la inflación existe y lo que no podemos hacer es perder ingresos con respecto a ese proceso inflacionario. Bien,
Y nuevamente, recuperando la información que te adelantábamos, a partir de mañana entonces, adelantamiento en las paritarias para los principales gremios de nuestro país. David, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Muy bien. Bueno, hace falta, ¿no? Esta suba de los ingresos porque los precios vienen muy picantes y hay que compensar, hay que trabajar en un shock de ingresos distributivos y sobre todo por lo que viene ocurriendo con los salarios, Gato, que están muy golpeados en los últimos años a partir del gobierno de Macri, también con la pandemia. Hubo un retroceso en el poder adquisitivo del salario, perdieron con la inflación en muchos casos. Y bueno, todas estas medidas intentan de alguna manera empezar a compensarlo y a revertir esa situación. Igualmente el desgaste político que produce la inflación es innegable, pero una cosa es tener un gobierno como el de Macri, que además de suba de precios no tenés política de ingresos, claro. Y otra cosa tener política de ingresos y trabajar para que la inflación sea lo más contenida posible. Bueno, ¿cuánto cayó el salario en los últimos 4 años? El sector privado perdió contra la inflación en 30 meses. En los últimos 30 meses hay una pérdida del sector privado en el 63% de los casos. En el sector público perdieron en 33 meses frente a la inflación con sus ingresos. Y en el sector privado no registrado, o sea, los trabajadores informales, perdieron en 34 meses. Eso es un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que muestra esto, ¿no? Claro. La pérdida en general del salario frente a la inflación. También ocurre con otros ingresos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el salario mínimo, que en el salario mínimo la caída es realmente muy importante, la caída del poder adquisitivo. Esto compara con el año 2015. Bueno, acá está, fíjate vos, ¿no? Esto es importante para aquellos que se han olvidado que el macrismo gobernó durante 4 años, porque algunos parece que se olvidaron también dentro del Frente de Todos, ¿no? Que critican ahora al gobierno, parece que se olvidaron que hubo 4 años donde gobernó el macrismo, y fíjate vos la caída del salario mínimo, cómo el macrismo lo tiró al bombo. O sea, en 2016 cayó 5 puntos el poder. O sea, si la base 100 en 2015, bueno, en 2016 perdiste 5 puntos, ya estabas en 95. En 2017 prácticamente empataron 0,2 de pérdida. En 2018, con las grandes devaluaciones, perdieron 11 puntos. En 2019 perdieron otros 9 puntos. O sea, si sumás todo el gobierno de Macri, el salario mínimo perdió 25 puntos. Bueno, si era 100 en 2015, claro. Cuando terminó Macri en 2019 era 75. Claro. En 2020, con la pandemia, hay otra caída de 8 puntos. Y en 2021 empieza a recuperar levemente 1,2. O sea, en el gobierno de Alberto Fernández pierde 6,8. Pero la gran pérdida es lo que pasó en el gobierno de Macri. La pandemia complicó las cosas. El año pasado mejoró y en el 2022, vamos a ver, por ahora es 45% el aumento acordado hasta diciembre, pero es probable que haya una suba porque la inflación seguramente estará arriba de eso. Con este adelantamiento que hace el gobierno de paritarias, justamente para que el sueldo no pierda frente a inflación, seguramente... sí, el año pasado pasó eso, digamos, a medida que la inflación le iba ganando a la suba del salario mínimo, el gobierno aumentaba más el salario mínimo, adelantó las cuotas y consiguió que le ganara mínimamente, pero le ganó. Y además el gobierno no descarta otorgar una suma fija, tal vez para los sectores más postergados, no está descartado. Bueno, está el aumento también de la tarjeta alimentaria, ¿no? Eso, que es muy importante, 50% como te mostrábamos recién, El economista Emanuel Álvarez, gracias David, ahora continuamos. El economista Emanuel Álvarez Agis habló también sobre la reapertura de paritarias y la necesidad de otras medidas de estímulo frente a la inflación. ¿Por qué soy más partidario de una suma fija? Una razón muy sencilla, Roberto, porque una persona que gana 60.000, 50.000 pesos, digamos que la verdad que la está luchando todos los meses, probablemente el 50% de su ingreso se lo lleva a la comida. En cambio, una persona que gana 200, 250.000 pesos, la comida le lleva el 20% de su ingreso. Entonces, como estás teniendo inflación de comida, vos deberías buscar una medida que te dé más plata abajo que arriba. Y la suma fija, digamos, es una buena salida para esa problemática. Y la verdad que si vos me decías, vamos a dar una suma fija en junio del 2020, yo te decía, estás loco, vas a fundir a 3/4 partes de las empresas de la Argentina. Me parece que dar una suma fija ahora, en estas condiciones, con una economía que se recupera,
un problema de rentabilidad en las empresas. Importante ahí lo que hablaba Emanuel Álvarez Agis, ¿no? Pero fíjense en esta muy buena presentación de la torta, ¿no? Y las porciones, cómo se reparten, dónde, y esto hay que reiterarlo una y otra vez, ¿no? Donde los millonarios, donde los principales empresarios siguen ganando. Lo ganaron en plena pandemia, 2020, 2021, aumentaron ganancias y siguen ganando, ¿eh? Y fíjate vos, según la última información de la revista Forbes, la revista que da a conocer los multimillonarios del mundo, mirá en la Argentina, los megamillonarios cómo siguen ganando. Paolo Roca de Techín, con una fortuna de 3.900 millones de dólares, aumentó 200 millones de dólares. Gregorio Pérez Compán, con una fortuna de 2.800 millones de dólares, su fortuna aumentó en 400 millones de dólares. Alberto Ruemers, con una fortuna de 2.400 millones de dólares, aumentó en 200 millones de dólares. Y Eduardo Urnequian, con 1.500 millones de dólares, su fortuna aumentó 200 millones de dólares. Recordemos que en la época de Macri, muchos de ellos acompañaron, aplaudieron la llegada de Mauricio Macri, perdieron, ¿no? Perdieron. Y con gobiernos peronistas, desde el 2019 a la fecha, están ganando y ganan mucho, mucho dinero. Fíjate vos, las alimenticias que ganaron en plena pandemia, siguen ganando dinero. Las alimenticias, Arcor, por ejemplo, incrementó sus ganancias 142%. Ganó 19.918 millones de pesos en 2021 y repartirá entre sus accionistas 7.000 millones de pesos. No estamos en contra, obvio, que se entienda bien, no estamos en contra. Lo que sucede es que con este hashtag redistribución ya, empresas alimenticias que tienen ganancia no pueden después especular con la mesa de los argentinos. No está permitido, señores, especular con los alimentos, las comidas o con elementos esenciales para la mesa de los argentinos. Porque perder no han perdido, están ganando. Y las ventas, fíjate vos, las ventas minoristas durante el mes de marzo aumentaron casi 15%. Quiere decir que la demanda es sostenida en la Argentina para aquellos que tienden al desánimo generalizado. El campo, fíjate el campo, que llora, que prepara tractorazo. Mirá el margen bruto por hectárea en la rentabilidad de trigo, maíz y la soja se duplicaron entre diciembre del 2021 y marzo de este año. Completito, ¿eh? Y después lloran, pero ahí tenés. Bueno, y hoy se produjo, ustedes saben que hay algunos sectores del gobierno que sostienen, impulsan la necesidad de subir retenciones. Se produjo el siguiente cruce a través de la red social Twitter entre Leopoldo Moró y el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Decía Leopoldo Moró: las retenciones móviles segmentadas son decisivas para ponerle un tope a la canasta básica de alimentos. Los fondos fiduciarios resultan insuficientes para frenar esta escalada de precios. Si hay precios de guerra, hay que tomar decisiones extraordinarias. Y le contestó el presidente de la Sociedad Rural Argentina: hoy las retenciones no tienen sustento legal y el Congreso es quien tiene que fijar los impuestos. La sociedad rural recurrió a la justicia porque se necesita un orden institucional. Los alimentos suben por la inflación y el precio de las materias primas no es determinante. Ojo con este tuit de Nicolás Pino. Ojo con este tuit del presidente de la Sociedad Rural Argentina. Ponelo, Charlie, de nuevo. Miren lo que dice.
hoy las retenciones no tienen sustento legal. No es así, tienen sustento legal, porque están autorizadas por el Congreso de la Nación. Hay que recordarle a Pino que su presidente, al que aplaudían y llevaron al poder, Mauricio Macri, en el 2018 las reimpuso y se tragaron ese sapo, ¿eh? No dijeron nada, no recurrieron a la justicia, no hicieron nada. Ahora recurren a la justicia y atención, porque está en el juzgado de un juez del poder, Bustos Fierro en Córdoba, y han dejado trascender en las últimas horas la sociedad rural que Bustos Fierro va a declarar la inconstitucionalidad de las retenciones. Y si Bustos Fierro hace esto que ha dejado trascender la sociedad rural, sería un golpe destituyente. Sería un golpe del poder real en la Argentina destituyente, porque estarían dejando sin una pata que es muy importante, que tiene sustento legal, porque sale del Congreso de la Nación y porque además es la principal fuente de ingreso de divisas de la Argentina. Así que atención, porque el poder real lo ha usado y lo ha utilizado a Bustos Fierro ya para otras andanzas. Atención con este dato. Nos estás acompañando con el hashtag Redistribución Ya y me voy a charlar porque también hay que destacar aquellas, lo venimos haciendo, ¿no? Intendentes, instituciones que están poniendo una cuota muy importante con iniciativas para abaratar costos, para acercar los productos directamente de los productores a la sociedad. Y nos acompaña esta noche Nadia Vázquez, que es de la Asociación Civil Mujeres del Sur. ¿Cómo estás, Nadia? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gracias, Gustavo. Y bueno, un conocido ya de todos nosotros, Osvaldo Bassano. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas noches. ¿Cómo Muchas está? gracias por invitarme. Esto que estábamos anticipando, la reapertura paritaria, el aumento de la tarjeta alimentaria, es ya un shock importante, ¿no? A nivel salarial. Creo que sí, creo que va a ayudar, pero evidentemente la especulación que es tan grande, esperemos que no absorba eso en forma inmediata. Nosotros seguimos trabajando, haciendo relevamientos y con distintos barrios. Mañana se anuncia aparte la canasta de 50 productos que va a ser importante para los comercios de cercanía, porque de esa manera los consumidores van a poder tener en los almacenes. Es muy importante. Claro. Y es muy importante también lo que hacen algunos grupos, como los de Nadia, donde trabajan. Nosotros colaboramos y tratamos que toda esta gente colabore y creo que es imagen para que los demás lo tomen y lo hagan. Y la economía popular. Permítame, que nosotros... esto representa la no aplicación de la ley de góndolas, porque si se aplicara la ley de góndolas, encontraríamos estos productos así. Bueno, Nadia, contanos lo que hacen, a ver, que es muy importante para que sirva de ejemplo para otros. Bueno, como contaba Osvaldo, nosotros hace aproximadamente 20 días empezamos con esta propuesta para nuestros vecinos y vecinas. Estamos localizados geográficamente en Ingeniero Budge. Nos parece que es una herramienta fundamental la economía social, la capacitación de las personas que asisten a nuestro centro de formación y también las compras comunitarias que empezamos a hacer para acercarle productos de la canasta básica a nuestros vecinos y vecinas para que tengan una alternativa accesible. Los productos son todos a precio de costo, para que tengan productos accesibles para hacerle frente a lo que es la inflación, porque lo que creemos justamente es que los grupos económicos y los grupos concentrados pueden hacer este esfuerzo, que solamente lo estamos haciendo. ¿Y si lo hacen ustedes? Es decir, ustedes van, compran, por ejemplo, en el Mercado Central y casi a precio de costo los venden. Sí, a precio de costo. Nosotros ¿Dónde? lo que hacemos es una compra comunitaria, tenemos un proveedor de lácteos, tenemos algunos panificados, pastas rellenas. ¿Me permitís? Sí, nosotros ahí tenemos toda la propuesta. Yo voy mostrando, ¿no? Sí. Por ejemplo, hoy de 9 a 14, ya fue, almacenazo. Hoy estuvimos haciendo... En Ingeniero Budge. Yo lo comenté hoy en la radio temprano, porque yo toda la mañana lo paso. Sí. Leche. ¿A qué precio, por ejemplo? A Mirá, ver, contanos. nosotros algunos... Leche, ¿dónde? La leche, lo que es los lácteos, es lo que más vendemos.
La leche, por ejemplo, el litro de leche estamos vendiendo a 70 pesos, el yogur de litro también a 105 pesos y los yogures de vasito a 33 pesos. Eso es lo que más sale y nosotros lo que vemos y lo que nos comentan también muchas vecinas. ¿A cuánto el yogur de vasito? El de 33 pesos que en un supermercado lo conseguimos a 45. Sí, 66 lo compré yo hoy. Sí, y lo que vemos es que justamente lo que nos decían las vecinas, que cuando hacen la compra en el supermercado están recuperando más de la mitad de lo que gastan en un supermercado. Sí. Así que yo creo lo que decís vos, si nosotras podemos hacer el esfuerzo de hacer estas compras comunitarias y poder acercarle a nuestros vecinos y vecinas, claramente los grupos concentrados que forman los precios y que son monopolio, pueden hacer también... Y ahí, acá también veo que hacen pan, prepizzas. Claro, nosotros lo que te decía es el tema de los panificados. Claro. Nos parece importante lo que es la organización popular también. Sí. En diferentes instituciones donde trabajamos nosotras, hacemos por un lado talleres de proyectos productivos de panificado o de textil. Hoy también se sumaron unas compañeras emprendedoras de textil para vender lo que ellas producen. Muy bueno, está muy bueno. ¿Y esto dónde lo van a hacer? Esto es necesario que ustedes lo vayan, lo empiecen a difundir mucho, ¿no? Nosotras estamos ubicadas como asociación civil en lo que es Cuartel Noveno, Lomas de Zamora, y principalmente desde el Centro de Formación Profesional, que acá nos está acompañando el director del Centro de Formación Profesional, Claudio Morel. Se hacen los talleres de panificado para que tengan una herramienta. Tendrían que de sumarse salida. con la MESIP y con los almacenes populares. Vamos a hacer la esa ligazón. es la intención, es muy importante que se amplíen. Se amplíen. En todos los porque hay que hacer municipios. almacenes populares, exactamente. Todos los municipios. Repito, esto es el problema de la ley de góndolas. No, en los supermercados no lo van a encontrar, en los comercios de cercanía hay inconvenientes. Entonces, cuando se agrupa la gente, las asociaciones barriales, las mujeres que están dando el puntapié, evidentemente, se soluciona. Y hay que el hacer, problema. Osvaldo, una acción muy militante, muy Exacto, fuerte exacto. para evitar la especulación, la extorsión, porque no pueden estar extorsionando con el pan, por ejemplo. Perdón, discúlpeme que embrome con tema de la leche. ¿Cuánto está la leche en los almacenes que no le entregan a veces y tienen que cobrarla más porque la tienen que cobrar en tercero? 150, 180 pesos. Entonces ahí hay un Ahora, problema fíjese muy el tema de la serio. ley de góndolas. Yo hoy, por ejemplo, sigo comprando, conseguí la marca Yatasto. Está a 80 pesos. Hoy la sigo consiguiendo. ¿Se puede conseguir? Se puede conseguir. Se puede conseguir. Está. Pero entonces, lo que pasa es que ¿por no qué? le permiten también a pymes chicas llegar a los grandes. El tema del pan, con estos panificados hay un abaratamiento muy grande. Claro. Y sin embargo tenemos estos molinos que tuvieron que ser sancionados. Me parece muy bien lo que hizo la Secretaría de Comercio, que le puso 500 millones de pesos de multa. Porque lamentablemente están escatimando, y como dijo recién usted, es el alimento del pueblo, el alimento de la gente. No se puede jugar con eso, no se puede ser tan codicioso. Y además, ¿cómo ganan? Estamos viendo el nivel de ganancia que tienen. No tiene límite, Gustavo, es muy grave. No estamos hablando de productos innecesarios, estamos hablando del alimento, estamos hablando de la necesidad. La carne, otro de los problemas serios que tenemos, por la exportación de carne. ¿Y usted cree que habría que a las avanzar? entidades financieras. ¿Usted cree que habría que avanzar en algunos casos con la aplicación de la ley de abastecimiento o de la competencia? Sí. Hay frigoríficos que no son frigoríficos, que son entidades financieras. Se está en este mes nosotros hicimos el relevamiento. Con la carne se llegó hasta un 6 o un 7% de incremento de los alimentos. No se puede así. Estos beneficios que dio el gobierno a través de hoy, si seguimos con este nivel de incremento de un 6-7%, cada vez que hacemos relevamiento nos azoramos. Claro, bueno, acá tienen que parar porque ya con lo que han aumentado en marzo a un nivel no justificable, tienen que parar. Aparte hay una dispersión de precios tan grande. Exacto. O sea, hoy acá le pueden cobrar una lata de tomate 100 pesos. Allá en la esquina 150, 180 pesos. No tiene gollete. Exactamente. Es muy mal. O sea, con la carne pasa exactamente lo mismo con las carnicerías o los frigoríficos. Claro. Y esto termina siendo perjudicial. ¿Por qué? Porque está creando una situación social peligrosa. Total. Bueno, Osvaldo, gracias. Gracias, Nadia, y bueno,
cuenten con nosotros para la difusión y para que se puedan seguir asociando, es muy importante. Me pareció Muchas gracias. importante que todo esto Sí, sea, o sea, se no solo conozca. hacer el relevamiento, sino además que aparezcan estas personas ¿Tienen que alguna trabajan. página, algo para que los que se quieran conectar? Nosotros tenemos página de Facebook que es Mujeres del Sur. Bien. Y por ahí, o la del Centro de Formación Profesional 406 Néstor Kirchner. Bueno, gracias, gracias. Mujeres del Sur, para aquellos que quieran conectarse y ampliar estas redes de almacenes populares, muy, muy importante. Nos estás acompañando.